Gracias por unirte al devocional Caminando con Jesús. Quédate con nosotros. Comenzamos. El gemelo es el título para nuestra reflexión hoy 23 de noviembre. Juan 20:24 dice así: Tomás, uno de los 12 discípulos al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. La palabra gemelo se aplica a cada uno de los 2 o más hermanos nacidos del mismo parto. Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús, era apodado el gemelo. Por eso sería lógico suponer que Tomás debió tener un hermano que nació en el mismo parto, igual a él. Sin embargo, se me hace extraño que el Señor no haya escogido al hermano de Tomás para ser su discípulo. En la lista de escogidos encontramos a 3 parejas de hermanos: Andrés y su hermano Simón Pedro, Juan y su hermano Jacobo, hijos de Zebedeo, y Mateo y su hermano Santiago, hijos de Alfeo. Era lógico que se dijera Tomás y su hermano gemelo, pero no es así. ¿Dónde está el hermano gemelo de Tomás? Ese hermano que la Biblia no menciona a propósito es nadie más y nadie menos que tú. Sí, tú eres ese gemelo perdido. Tú y yo somos ese hermano gemelo, al menos en lo que respecta a la característica distintiva de Tomás. Por ejemplo, Tomás tenía sus dudas, como las tienes tú y como las he tenido yo. Por eso él es nuestro gemelo, porque en cuanto a interrogantes e incertidumbres nos parecemos mucho. Pero Jesús aceptó a Tomás con todo y sus dudas. Cuando Tomás dice que necesita meter las manos en las heridas de Jesús, este no lo reprende, sino que lo invita sin censura alguna que lo haga. Mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Jesús le dijo a Tomás y te dice hoy a ti: yo te acepto tal y como eres, con tus dudas e inseguridades. Si lo deseas, ven y averigua. ¿Cómo me agrada ser el gemelo de Tomás? Me siento feliz al saber que Jesús me ama y me acepta con mis dudas. Tomás, cuando se encontró cara a cara con Jesús, no fue capaz de llevar a cabo el experimento. Le bastó con ver a Jesús, se echó a sus pies y exclamó: mi Señor y mi Dios. Sé que tú has pasado por esas circunstancias muchas veces, cuando el alma está cargada de dudas, pero hoy puedes encontrarte con Jesús y revivir la llama de la fe. Jesús te dice hoy: ven y haz la prueba, no seas incrédulo, cree. Dios te bendiga y continuamos con nuestra lección de escuela sabática. Predicar a los espíritus encarcelados es el título de la lección para hoy miércoles. Primera de Pedro 3:19 nos dice: por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los comentaristas que creen en la inmortalidad natural del alma generalmente señalan que Cristo predicó a los espíritus encarcelados, como lo acabamos de leer en el texto. Esto mientras aún descansaba en la tumba. Para ellos, su espíritu desencarnado fue al infierno y predicó a los espíritus incorpóreos de los antediluvianos. Esta idea fantástica es bíblicamente inaceptable, porque no hay una segunda oportunidad de salvación para los muertos, como lo establece Hebreos 9:27 y 28. Entonces, ¿por qué Jesús les predicaría a quienes ya no tenían más posibilidades de salvación? Paralelamente, y ante todo esto, esta teoría contradice la enseñanza bíblica de que los muertos permanecen inconscientes en la tumba hasta la resurrección final. Además, si este versículo realmente dijera que Jesús, mientras estuvo en la tumba, bajó al infierno a predicar a los antediluvianos malvados, ¿por qué solo ellos escucharon el mensaje? ¿Acaso no había otros perdidos que ardían en el infierno junto con ellos? ¿Por qué solo los antediluvianos lo escucharon predicar? También es absurdo sugerir que Cristo predicó a los ángeles caídos que habían sido desobedientes en los días de Noé, mientras que a los espíritus encarcelados se los describe como desobedientes en otro tiempo. La Biblia dice que los ángeles malos permanecen siendo desobedientes en la actualidad, como lo dice Efesios 6:12. Además, los ángeles caídos están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas versículo 6. Debemos observar que, en 1 de Pedro 3, los espíritus encarcelados del versículo 19 se identifican en el versículo 20 como los antediluvianos que desobedecieron en los días de Noé. El término espíritu, del griego neuma, se utiliza en este texto y en otras partes del Nuevo Testamento en referencia a los vivos que pueden escuchar y aceptar la invitación de la salvación. La expresión encarcelados
obviamente no se refiere a una prisión literal, sino a la prisión del pecado, en la que se encuentra la naturaleza humana no regenerada. La predicación de Cristo a los antediluvianos impenitentes se realizó mediante Noé, a quien Dios instruyó divinamente, y se convirtió en un pregonero de justicia para sus contemporáneos. Los versículos de Pedro se escribieron en el contexto de lo que significa ser fiel, no son un comentario sobre el estado de los muertos. La misión de Jesús mientras estuvo acá en la tierra fue dar libertad a los cautivos. ¿Has aceptado la liberación del pecado que te ofrece Jesús? Piénsalo, Dios te bendiga y te guarde. Acompáñame en oración. Amado Padre, gracias porque enviaste a Jesucristo a liberarnos de la prisión del pecado. Ayúdanos a vencer las tentaciones que se nos presentan diariamente. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta mañana.